Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a este curso de hadices, los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Vamos a continuar esta clase y elegí para la clase de hoy del mismo libro de Riyazus Salihin 5 dichos, y el primer dicho trata sobre la importancia de caridad y no juzgar la intención o los actos, las acciones del otro, juzgando su intención, ¿sí? Y es de hecho un relato muy bello para también entender la importancia que algunas es el ser humano por prejuzgar a alguien, como dañaría su propia fe o sus propios sentimientos y percepciones. Y dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que un hombre, y se refiere a un relato del pasado, dijo que ciertamente voy a dar en caridad, es decir, voy a hacer algún acto de caridad. Así que sacó su caridad y lo puso en la mano de un ladrón, es decir, sin saber que la otra persona era un ladrón. Y al día siguiente la gente ya hablaba de este acontecimiento y decía que la caridad fue entregada a un ladrón a la noche por esa persona piadosa. Entonces el hombre dijo: oh Alá, alabado seas, he dado la caridad a un ladrón. Entonces la persona estaba preocupado, ahora, ¿qué pasará con su caridad? Si llegó o si Dios aceptaría, porque la persona que recibió su caridad era una persona mala. Entonces dijo como expiación que voy a dar otra caridad. Y si sacó su dar caridad y lo puso en la mano de una prostituta. Obviamente se refiere que sin saber. Y después se enteró que era una persona o era una prostituta, porque a la mañana la gente hablaba. Y dijo que anoche se dio la caridad a una prostituta. Al oír esto, el hombre dijo: alabado sea su Alá. Entonces tomó la decisión de hacer otro acto de caridad y dijo o decidió dar otra caridad, y esa vez lo puso en la mano de un hombre rico que ya tenía los recursos. Y a la mañana la gente dijo que miren, anoche se le dio la caridad a un hombre rico que ni siquiera le faltaba o no tenía la necesidad. Entonces era otra manera de criticar a esa persona piadosa. Entonces el hombre dijo: Alá, alabado seas por ayudarme a dar caridad a un ladrón, a una prostituta y a un hombre rico. Es decir, él estaba entonces preocupado y ansioso, uh, pensando que Dios tal vez no aceptaría su caridad, porque no llegó a su destino que él consideraba apropiado o adecuado. Pero a la noche él tuvo un sueño en que Dios le transmitió el mensaje o el asunto, que dijo que tu caridad podría hacer que el ladrón se abstenga de su robo. Y puede ser que tu caridad a la prostituta ayuda a que ella se abstenga de su acto inmoral o de su trabajo inmoral. Y puede ser que tu caridad ayuda al hombre rico, que él preste más atención y que gaste también de sus recursos para hacer actos de caridad. Es decir, que no terminaron tus actos de caridad en vano, sino que el ladrón puede ser una forma de ayuda para él, que él se abstiene de robar a los demás. Y también para la prostituta, que obviamente no tenga más la necesidad de recibir dinero o tener ingresos de una manera inmoral. Y por otro lado, puedes ayudar, o puede ser que hayas ayudado a la persona rica en reformarse y en pensar más en el otro. Entonces el mensaje,
el síntesis de ese relato es que cuando una persona hace un acto de caridad y él lo hace con la intención de ayudar al otro y de expresar su amor a Dios a través de esa ayuda, esa caridad al otro, entonces él ya cumplió con su deber y va a recibir la recompensa y las bendiciones por su sacrificio. Y por otro lado, es luego algo entre la persona que recibe la ayuda y Dios. Y puede ser que tal vez de primera vista o de la vista simple parece una persona que no merece tu caridad o tu ayuda, pero Dios sabe mejor que tal vez a través de tal caridad él puede reformarse o puede también ser una mejor persona. Entonces, nuestro relato y también ahí es una crítica hacia tales personas que criticaban a la persona piadosa por su entrega de caridad. Entonces, no tenemos que prejuzgar nosotros a nadie por sus acciones o sus intenciones, porque él ni siquiera sabía que las personas que recibieron su ayuda eran un ladrón, una prostituta y una persona rica. Por eso es muy importante no juzgar la intención del otro porque no sabemos, no podemos decir con certeza su intención o leer su intención. Continuamos con el dicho siguiente, y ahí dijo el profeta que llegará un momento en que un hombre irá con la limosna de su oro y no encontrará a nadie que la reciba. Se verá a un hombre seguido por 40 mujeres que dependen de él a causa de la escasez de hombres y el exceso de mujeres. Y eso fue una gran profecía sobre el futuro, especialmente en los países árabes o la península árabe, sobre su desarrollo económico y la abundancia de dinero o de los recursos, hasta tal punto que los musulmanes saldrían con sus recursos para ayudar, dar actos o hacer actos de caridad, pero no encontrarán a nadie para que alguien o que no van a encontrar a nadie que necesite tal ayuda. Es decir, que ya todos serán independientes y suficientemente protegidos económicamente. Y obviamente, o de ese lado, de hecho, veremos que en el mundo musulmán no faltan los recursos. Hay los recursos, lo que sí ocurre cada vez más que la distribución, la división o la, la, la entrega de los recursos o facilitar los recursos para todos. Y por otro lado, es también una profecía sobre las guerras o cerca del fin del mundo o en los últimos días, porque siempre hay un exceso de mujeres, una escasez de hombres, especialmente después de guerras. Entonces se refiere o se profetiza acá también ese asunto de guerras entre diferentes pueblos y naciones. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, las partes más queridas de la faz de la tierra cerca de Alá son sus mezquitas, y las partes más odiadas cerca de Alá son sus mercados. También un dicho bastante importante que subraya la importancia de los lugares espirituales en una sociedad. Y obviamente hay que ponerlo en contexto, hay que entender que aquí se refiere la mezquita como el lugar donde se adora a Dios, donde se hace la introspección, donde se busca o se fortalece, se fomenta la espiritualidad. Y las partes más odiadas, aquí simbolizados por la palabra mercado, son en realidad los lugares donde no se acuerda de Dios, no se recuerda a su amor, a su placer, a sus bendiciones. Es decir, son lugares donde está ausente
la existencia de Dios o su recuerdo. Y eso muchas veces ocurre en los mercados, donde la gente está obsesionado por el consumismo, el materialismo, y no deja ningún espacio en su vida por los elementos espirituales o su comunicación, su conexión, su relación con el Ser Supremo. Pero para que esté claro, ahora no se prohíbe la ida o la visita de los mercados, sino que eso obviamente, naturalmente, es una necesidad natural y simplemente se detesta o se desprecia este acto o esta forma de vida que es simbolizado por mezquita y por otro lado por la palabra mercado. Y después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, alejate de las 7 fatalidades. Y se le preguntó, ¿cuáles son, oh mensajero de Allah? Tales fatalidades. Y él dijo, asociar cualquier cosa a Allah en la adoración, es decir, hacer actos de shirk, la brujería, matar a quien Allah ha declarado inviolable sin una causa justa, es decir, la matanza de una vida inocente, devorar la propiedad de un huérfano, el consumo de usura, huir del campo de batalla y acusar a las mujeres creyentes castas, que nunca piensen en nada que toque su castidad. Es decir, son 7 pecados mayores o injusticias que son muy mal vistas en frente de Dios. Ya varias veces repetimos esa parte de ese mensaje, que no existe una categoría de lista, pero en ese momento podemos decir que seguramente fue en el contexto, o hay que ponerlo en el contexto de la audiencia del profeta y simplemente en un contexto puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, huir del campo de batalla. Fue en tal momento que los musulmanes constantemente estaban en peligro y fueron constantemente o estaban constantemente atacados por los enemigos. Y en ese momento sí, era una de las fatalidades mayores. Una vez ir al campo de batalla y después no cumplir su responsabilidad como soldado o como parte del ejército, sino que huirse y de esa manera engañar incluso a su propio ejército. Hoy en día, claramente, ya no es el caso, ¿sí? Para un musulmán, porque no hay guerras religiosas. Por otro lado, también podemos interpretarlo que si una vez ya se compromete para un compromiso, y no es necesariamente el hecho de campo de batalla, sino que cualquier compromiso, entonces hay que cumplirlo, ¿sí? Y en ese caso, si un soldado para un ejército, un estado o su patria, entonces es su compromiso y él debe cumplirlo. Y eso lo mismo puede pasar en cualquier otra ocupación o profesión o otra relación social. Y de la misma manera es también con las acusaciones, ¿sí? Que hoy en nuestras sociedades muchas veces pasa por las redes sociales, por mensajes, difundir mensajes de odio, rumores y especulaciones sobre la vida del otro. Y el último dicho para la clase de hoy, un creyente no debe ser picado 2 veces por el mismo agujero. Se refiere que un creyente nunca debe repetir el mismo error o cometer el mismo error, el mismo pecado, sino que debe aprender de sus errores, debe aprender o tomar un aprendizaje, una lección de sus fallas, de sus delitos o de sus errores anteriores. Y así continuar o mejorar, reformarse y no quedarse en el mismo estado o con los mismos errores, con las mismas fallas. Eso ya sería todo para la clase de hoy. Terminamos la clase con las bendiciones para el profeta Muhammad, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Assalamu alaikum.